c'est un très bien y en direct, donc peut-être une future publication. Pero voy a hacerla en español porque la presentación está en francés y la gente que me ha querido ver por la tele, como dijeron ustedes, habla solamente español. Bueno, esta presentación forma parte de la tesis, que el objetivo es un poco mostrar el proceso de territorialización de la agricultura, de la agroecología en Paraguay. Territorialización abarca muchos aspectos, la agroecología ya de base abarca demasiado. Entonces, en esta oportunidad yo les presento uno de mis resultados que tiene que ver con la parte de políticas públicas y cómo la agroecología, que en Paraguay a nivel de políticas públicas falta aún bastante documentación. Los agrónomos, los de ecología humana han hecho muy buen trabajo documentando las prácticas, pero aún nos falta, en lo que es geografía, documentar cómo es que la agroecología entra dentro de las políticas públicas y cómo, a pesar de la invisibilización de su presencia, aún así ha logrado inserirse en el Estado paraguayo. Vamos a empezar por la base para que tengan un poco en mente de dónde parto cuando hablo de agroecología. No parto yo, parto con los campesinos con los que yo trabajo, cómo ellos entienden esto. Y una de las gran preguntas que yo me hice al llegar a campo es que hay una de las organizaciones con las que yo trabajo específicamente que se llama Organización Zonal de Agricultura Ecológica. Y la primera pregunta fue ¿por qué ecológica y no agroecológica? Y bueno, no sé, no me supieron explicar directamente si era solamente por el acrónimo para que suene mejor, pero yo creo que no, yo creo que tiene que ver con esto porque bueno, al ir a leer la literatura sobre la ecología de los años 70, me encuentro con la definición que tienen los campesinos en campo. ¿Y qué pasa con la definición de la agroecología? Si vamos muy lejos, si vamos al griego y nos preguntamos qué significa ecología, vemos que Eugene Adun nos dice que tiene que ver con el hogar, con el medio ambiente. Entonces, la ecología que va a estudiar la estructura y la función de la naturaleza. Porque pasamos de una ecología que nace y que se centra primeramente en estudiar cómo son los pájaros, cómo son los mamíferos, cómo son los peces, un poco la apariencia, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con ese medio ambiente. Y pasamos a una función, o sea, a interesarnos de, ok, estamos viendo la apariencia, pero esas aves se están extinguiendo y aparecen otras, van evolucionando. O sea, estamos hablando de una naturaleza que cambia. ¿Y cómo es que vamos a estudiar solamente una apariencia? No, vamos a intentar entender cómo funciona esa naturaleza. Entonces, luego, la ecología viene a estudiar ese metabolismo, que ahí ya suena agroecología, porque cuando hacemos agroecología estamos estudiando el metabolismo del suelo, vemos cuáles son los nutrientes que tiene ese suelo para poder inserir nuestras semillas, que son semillas antiguas que nosotros las hemos cuidado, y entonces no podemos ponerle en cualquier tipo de suelo. Entonces, de ahí partimos cuando hablamos de agroecología. Partimos de una ecología que se centra en el funcionamiento de la naturaleza para entender un tipo de apariencia natural que va cambiando a lo largo del tiempo y con la intervención humana. Porque Eugene nos va a decir también que muchos de los problemas, él como ecólogo nos va a decir muchos de los problemas es que hemos intentado poner soluciones sin entender realmente la base, el origen. Él dice, hemos entendido más nuestro cuerpo individual, único, que nuestro medio ambiente, el todo. Bueno, entonces, vemos que la agroecología es también bastante amplia, que ella va a integrar todo lo que estábamos diciendo, la zoología, botánica, todos los seres de un medio ambiente, todos los seres vivos que integran el environment, los grupos taxonómicos, para sonar un poco más científicos. Y luego también podemos definirla como que ella se va a encargar, porque ese es el espectro biológico, pero la ecología va a venir a interesarse a la población, la comunidad, el ecosistema, la biosfera. Y cuando hablamos de población, sí, estamos hablando de las especies, animales, pero también, obviamente, el ser humano como un animal más dentro del medio ambiente va a formar parte de la ecología.
y sobre todo la ecología humana. Bueno, y mi contribución, yo preparé para 10 minutos, por eso estoy medio corriendo ahí. Yo no les traigo demasiada mi teoría, porque yo creo que muchos de ustedes ya entienden la agroecología. Yo solamente quiero partir del concepto, porque yo para entender la inserción en políticas públicas de la agroecología, tuve que empezar a entender qué significa ecología humana, qué significa agricultura familiar campesina en la mirada del Estado, porque ahí también entramos en un debate, ¿qué es la agricultura familiar? ¿Qué es la agricultura familiar para los campesinos y qué es para el Estado? Entonces yo tuve que ir a ver esa definición, pero si les hago la definición de cada cosa no terminamos hoy. Entonces, esta cosa que no se entiende mucho, que en la cámara no se va a entender para nada, se llama línea temporal cronosistémica, en francés es Frise Temporal Chronosystemic. Es una herramienta de la geografía en la que nosotros no solamente vemos la parte histórica desde los años 1972 hasta el 2025, sino que además esos hechos, por ejemplo, en este caso la agroecología, nosotros la estudiamos dentro del sistema, es un enfoque sistémico, entonces vemos a nivel político cuál era la situación. Acá la primera parte es hitos políticos y económicos. Partimos de una escala bastante amplia, internacional, entonces vemos lo que pasaba en el mundo. Faltaría rellenar bastante ahí, es un trabajo largo, es un trabajo que no se termina con una tesis, pero intentamos ver qué es lo que más impacta a nuestro tema, que en este caso a nivel mundo, nosotros como estamos hablando de agricultura, de un sistema alternativo, un sistema que viene a confrontar el agronegocios, entonces lo primero que tenemos que observar es la Revolución Verde, que es el gran hito histórico a nivel de agricultura que impactó a nivel mundial, en Francia, en Paraguay, en China, en todos lados. Luego tenemos la escala de Latinoamérica. En Latinoamérica, bueno, en el mundo también tenemos la parte política histórica, con el tema de las guerras, podemos incluir ahí los sistemas de gobierno si queremos para hacerla mucho más compleja. A nivel Latinoamérica tenemos, acá hacemos nos centramos en lo que es lo político, porque acá tenemos lo económico con la intervención directa, que es la Revolución Verde. Entonces eso ya impacta en América Latina, ya tenemos la línea a seguir en cuanto a teoría, modelo de desarrollo. ¿Y qué es lo que tenemos que observar nosotros en nuestra escala de Latinoamérica? La parte política, porque los que van a ejecutar esta Revolución Verde tienen un tipo de tendencia específica, que en este caso nosotros en Latinoamérica estábamos en dictaduras militares a nivel general. Que de hecho, cuando vamos a ir a una escala nacional, acá vamos a una escala Mercosur primero, porque Paraguay está inserido en Mercosur, que hasta hoy en día es muy presente en términos de acuerdos bilaterales y multilaterales. Y luego pasamos a una escala nacional, en donde, para recordar los que ya sabían y los que no, Paraguay tuvo la dictadura militar más larga de América Latina, con 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner, y fue Alfredo Stroessner el que ejecutó la Revolución Verde. Es por eso que hasta hoy en día a este gobierno se les atribuyen las obras de gobierno de infraestructura, como las hidroeléctricas, como las grandes avenidas, como todo lo que hizo que nosotros entremos dentro de un circuito mundial y dentro de un modelo de desarrollo que fue replicado, que venía siendo ejecutado en otros países y que en Paraguay fue replicado un poco más tarde. A nivel nacional, con la dictadura de Stroessner, no debemos olvidar que teníamos la resistencia, y que no es la resistencia como hoy que estoy hablando aquí con ustedes tranquila, es la resistencia de las ligas campesinas, que durante ese gobierno, para explicarles un poco los símbolos amarillos son para conectar ciertos hechos históricos con lo que va a ser la agroecología aquí más abajo, y luego hay otros símbolos que son símbolos rojos, que son los momentos de ruptura dentro de esta línea temporal, y que aquí durante la dictadura tenemos una ruptura de una organización que era bastante presente y bien articulada a nivel nacional, y que incluso está teniendo articulación muy embrionaria
a nivel regional con Argentina, las ligas agrarias campesinas cristianas, que sí, partieron de una base religiosa católica, porque hay que entender, la religión católica en América Latina tenemos dos. Tenemos la élite, que va conectada con el gobierno, y tenemos la religión católica que tiene que ver con el trabajo de campo, con la pastoral social, con los jesuitas, con toda esa historia también que tiene que ver con la colonización que hemos tenido. Bueno, y ellos, los campesinos, han tenido durante la dictadura la protección de ciertos sacerdotes individuales que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo a nivel de gobierno. ¿Y qué pasa? En 1976 las ligas campesinas son masacradas. Y ahí hemos tenido una ruptura, porque la agroecología probablemente ya iba a empezar a desarrollarse desde este mismo grupo, porque cuando revisamos el tipo de modelo agrícola que ellos estaban intentando implementar, ellos habían creado escuelas campesinas, ellos empezaban a tomar conciencia del rol du paysan dentro del contexto nacional y dentro de la producción de alimentos sanos. Si ellos no hubiesen sido masacrados, podemos jugar ahí un poco de las hipótesis de qué hubiera pasado. Pero la realidad es que ellos no sobrevivieron a eso, y que Paraguay empieza a tener, empezamos a bajar aquí en la cadena, empieza a tener una ruptura en lo que es la articulación campesina, la organización campesina a nivel nacional, y se tienen que restablecer y comenzar a formar nuevos grupos. Y en esa conformación de nuevos grupos suceden dos cosas. Primero, que Paraguay, aquí, con este señor llamado Stroessner, empezó a concentrar aún más la tierra. Porque en Brasil creo que también, en Paraguay nosotros llamamos a eso tierras malavidas. Son las tierras que fueron atribuidas, que eran para la reforma agraria, que fueron atribuidas de forma ilegal a militares, a empresarios, a gente del entorno de Alfredo Stroessner. ¿Y qué pasa con eso? Hay una pequeña parte que se le empieza a dar a los campesinos, y dentro de esa pequeña parte que tienen los campesinos, una parte empieza a trabajar, agricultura familiar campesina, entra con la esperanza, porque eso hay que entender también, muchos de esos campesinos han tenido la esperanza en la Revolución Verde, han entrado en esas políticas y en ese paquete tecnológico esperando tener una mejor calidad de vida. Pero había gente que probablemente probablemente no, tenemos registros que venían de las ligas agrarias y que decían, no, nosotros sabemos a dónde esto nos va a llevar. Entonces ellos, que unos pocos habían logrado recuperar un espacio de tierra, empiezan a hacer... Se me pasó. Empiezan a hacer... Sí, 5 minutos, sí, bueno. Empiezan a desarrollar organizaciones campesinas, por un lado para recuperación de tierra, que era ya por sí una lucha muy intensa y que te acopara todo un grupo, y mucho más adelante, que bueno, que es lo que voy a resumir aquí, porque ya se me fue el tiempo, es que mucho más adelante, primero, acá tenemos la articulación de organizaciones campesinas, también las alternativas que empiezan a surgir, ellos comienzan acá, pero ya empiezan a ver, ok, no es solamente la tierra, tenemos que ver también nuestro modelo agrícola, y poco a poco la agricultura va surgiendo un poco, también los que son en violeta son lo que tiene que ver con las mujeres campesinas, a nivel mundial, pero a nivel Paraguay también. Entonces la agroecología empieza a ir surgiendo, y de a poco también esa cuestión de género se empieza a inserir, porque ellos empiezan a entender que la agroecología es de A2, de A2, de A4, de A5, de todos los géneros juntos tienen que estar representados, y empiezan ellos a trabajar sobre la cuestión de las mujeres campesinas en la agroecología. Luego, en una tercera fase, aparece la ecología humana, que ya les presenté antes. Las universidades se empiezan a meter, y esa inserción académica es por la ecología humana, que de hecho en la Universidad Nacional de Asunción tenemos la carrera y son los primeros que están publicando sobre el tema. Y luego, más adelante, eso empieza a avanzar, porque vemos que la agroecología sucede algo raro, sucede una confrontación entre dos modelos que son respetuosos con el medio ambiente, que es la agricultura orgánica y la agroecología, que empiezan, como el espacio, mi hipótesis es que como el espacio está reducido, la brecha es tan pequeña, entonces la agroecología no logra inserirse
insertarse como sí misma dentro de una ley que tenemos. Primero se infiere como la ley de la agricultura campesina, la agricultura familiar, perdón, campesina, y luego se insere dentro de la ley de la agricultura orgánica, que sería más bien la ley del label de la certificación BIO, porque ahí hay que ver también cuál es el modelo que logramos inserir nosotros. Y luego llega un poco otras brechas que tienen que ver más con otro nivel de gobierno, que ya no sería el gobierno nacional, sería el gobierno territorial aquí en Francia, que son las municipalidades, los departamentos, y ahí las municipalidades los grupos empiezan a presionar para que en ciertas municipalidades se creen ordenanzas para impedir, en realidad, para pedir que el agronegocio respete las leyes que ya tenemos, de no fumigación sobre escuelas, de no fumigación en ciertos horarios y de cortinas verdes, para poder desarrollar en esa pequeña brecha un modelo alternativo que pueda alimentar a nivel local, porque recordemos, nuestra agronegocios en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, está enfocado a la exportación, no a la gente local. Entonces, esas son las zonificaciones agroecológicas. Y bueno, y ya llego. Al final, hoy en día, estamos de vuelta cayendo en eso de la conexión de políticas públicas con agricultura familiar campesina, y tenemos todo lo que es ya hoy en día crisis medioambiental, tenemos el tema de uso de nuevas tecnologías, que la agroecología también se está metiendo ahí. O sea, si van a hacer agricultura de precisión, agroecología también va a empezar a utilizar las tecnologías disponibles que que muy a menudo son las más rudimentarias por tema de presupuesto, por tema de acceso, pero también la agroecología se está metiendo y está usando eso como herramienta para este nuevo modelo. Entonces yo llego hasta ahí porque, bueno, me pasé, aquí tienen un poco la explicación de qué significaba cada color. Si están interesados, bueno, podemos ir discutiendo más tarde. Y bueno, ya creo que me salté todo eso, ya lo dije todo, de hecho. Y esta es solamente una frase para explicar un poco el contexto, que dice: poner las cosas difíciles en términos fáciles es un arte difícil, pero nosotros somos verdaderos artistas. Una provocación a un libro sobre una cuestión de hidrógeno que decía que Honda, les choses compliquées, Honda semble les choses compliquées et un art difficile, beaucoup font l'art à l'inverse. Mais nous, on est des vrais artistes. Voilà, merci beaucoup. Tenemos unos minutos para hacerle alguna pregunta a Clara. Je parlais trop vite pour ceux qui parlent, tout le monde parle espagnol, j'ai pas demandé, désolé. Mais souvent quand je parle espagnol, c'est comme ça. Ok. Oui. Sí, con la presentación, sé que fue muy rápido, pero un poquito puedes ahondar en la diferenciación que haces sobre las mujeres y hay unas redes de alimentos, de semillas, de cómo se construyen, cómo se plantean. Sí, gracias por darme la oportunidad de hablar de las mujeres de mi campo. Sí, realmente en Paraguay la cuestión de las mujeres empieza ya post dictadura. Ellas se insertan dentro de una organización que se llamaba Mujeres Campesinas. Dentro del movimiento campesino paraguayo, ellos logran una mesa coordinadora de mujeres, pero rápidamente ellos entienden que tienen que ser autónomas y ser soberanas, entonces ellos crean una organización que se llama Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas. O sea, ahí ya empezamos la fase también de empezar a entender que hay que integrar todas las identidades y todos los pueblos. Entonces ellos crean la CONAMURI, y luego la CONAMURI que sufrió con el paso del tiempo un desgaste también, porque imagínate, es una sola organización que tiene que vincular a todas las mujeres campesinas. Entonces con el tiempo, tema recursos humanos, tema dinero, tema estructura, se va debilitando, pero antes que desaparecer, lo que pasa es que surgen nuevas organizaciones. Entonces hoy en día hay mujeres campesinas que están... es el nivel territorial, así como el Estado también empezó a bajar porque vimos que a nivel nacional es muy difícil inserir políticas públicas, entonces empezamos a bajar a lo territorial, a las mairies, a las municipalidades, a los departamentos,
Y las organizaciones han sufrido esa misma evolución, digamos, han tenido más que sufrido. Y ahí, hoy en día, son ellas, estas organizaciones zonales, las que levantan la bandera. La primera que levanta la bandera de la agroecología son ellas, y las que sostienen, porque hasta hoy en día, a pesar de los esfuerzos que están haciendo los compañeros de la agroecología, las mujeres siguen cumpliendo el rol de alimentar en los meetings o en las reuniones, mientras los hombres están sentados hablando de la agroecología. Hay mujeres que están en la cocina haciendo eso, pero vos vas a la cocina y escuchás los debates y ves cómo ellas en realidad ya han tomado conciencia, pero entienden que si ellas dejan de cumplir ese rol, no se podría sostener, porque no tenemos recursos. No tenemos para pagar un cocinero, un chef que venga, o una empresa que venga a alimentarnos mientras nosotros estamos haciendo una política pública. Entonces, ellas cumplen hasta hoy en día ese doble rol, el rol de cuidado de la familia, el rol de producción también, porque ellas tienen una conexión muy grande con los animales, por ejemplo. Entonces, a veces cuando las vacas están enfermas, son ellas las que saben y identifican cuál medicamento hay que ponerle o qué cuidado tiene que tener esa vaca para que no se muera, porque estamos hablando de recursos limitados. Entonces, la administración de recursos limitados, las mujeres, y las mujeres campesinas aún más. Gracias. Muy bien.